Hola a todos y a todas, bienvenidos a este canal. Si has llegado hasta aquí es porque probablemente quieras mejorar tus habilidades de comunicación en inglés para trabajar, para mejorar en un puesto internacional o para conseguirlo, tal vez. Así que en estos vídeos te voy a traer un montón de consejos para cómo mejorar como comunicador o comunicadora en inglés, que es algo muy diferente quizá a otros enfoques más académicos, de estudio del idioma. En este canal vamos a hablar de oratoria, de public speaking, de pronunciación, todo lo que tiene que ver con las habilidades para elevar tu comunicación, que al final la comunicación es la carta de presentación, y hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, tienes que comunicar. Y si estás en este momento de avanzar a nivel internacional y de querer propulsar tu carrera internacional, comunicarte en inglés de forma eficaz es clave. ¿Cómo podemos empezar y hacer que 5 minutos sean los 5 minutos más productivos de todo este año 2023? Acaba de empezar ahora y el mes además en el que estamos es un muy buen mes para empezar como a planificar, coger esa energía de venga, las intenciones que quiero para conseguir esos objetivos, y entendiendo siempre los objetivos como una especie de si es un poco la brújula para navegar y saber la dirección a la que me dirijo, pero sin obsesionarnos mucho con los objetivos y no tampoco plantearnos objetivos poco realistas. Esto es súper importante, sobre todo en la habilidad de comunicación en un idioma, llevar constancia, paciencia, que requieren un poco de que tengas muy claro que lo importante es el proceso y que finalmente vas a llegar a tu objetivo. Pero eso sí, tenemos que establecer el sistema adecuado desde el principio. Por eso 5 minutos pueden ser los más productivos de todo el año, porque si te estás sentando a planificar con intención cómo quieres crear ese sistema y cómo empiezas a crear ese hábito, esos 5 minutos van a ser los más productivos del año. A veces, como no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo ejecutar las acciones, no tenemos claro por dónde empezar, no terminamos de hacerlo. Cuanto más fácil y más sencillo lo hagas, mejor. Ahí que siempre recomiendo el libro de Atomic Habits, este libro de James Clear. Y sí, te voy a hacer todas las recomendaciones en inglés para que empieces a leer en inglés, pero no cualquier cosa. Para que empieces a leer en inglés libros, en este caso de no ficción, autobiografías, memorias, que son libros pensados para ti como profesional, pero que nos ayudan a desarrollar habilidades que necesitamos, sobre todo en puestos de liderazgo. Por eso siempre me gusta mucho recomendaros este libro de Atomic Habits de James Clear, porque nos habla precisamente de todos los libros que hay. Yo creo que es uno de los que más me gustan en lo que es la forma de crear un hábito de forma eficaz, porque nos trae como un poco la ciencia de cómo funciona la creación de hábitos, pero explica al final de una forma más fácil de que lo entendamos, con ejemplos. Está en la constancia, entonces es más el proceso en sí, el sistema, basarnos en la identidad que en cualquier otra cosa. En el último episodio del podcast, que te dejo el enlace en los comentarios por si lo quieres escuchar, te hablo en profundidad de cómo crear un hábito de forma eficaz, siguiendo un poco los consejos que nos da James Clear en este libro, que te recomiendo. Así que si estás en nivel intermedio no vas a tener ningún problema para seguirlo, y es una buena manera también de ver en qué nivel estás. Porque si me sigues sin problemas que estás en un nivel intermedio, el 80% de hablantes de español estáis más o menos en un nivel intermedio bajo. Porque es ese plató del intermedio que nos cuesta muchas veces dar ese salto al avanzado, precisamente porque nos faltan los hábitos. Es poco habitual que hayamos creado ese entorno en casa, ¿no? Que tengamos esos hábitos. Entonces, en este canal te quiero dar un montón de consejos para que empieces a crear esos hábitos que te van a llegar a conseguir lo que quieres conseguir. Y a veces esos 5 minutos son los más productivos de todo un año, porque empiezas a construir los sistemas, las estructuras que te van a llevar a ese objetivo, que en este caso es convertirte en un comunicador en inglés eficaz. Vale, en el vídeo de hoy te quiero traer consejos desde lo que es la inmersión pasiva, que a comunicar la mejor forma es comunicando, yendo a todos los másters, haciendo eso, este tipo de vídeos, te grabas, haces presentaciones, te grabas con el móvil, haces como pequeños podcasts. Esa es la mejor forma, es haciéndolo. Y si tienes además a un coach o una guía que te dé feedback, que tenga un poco más de nivel que tú, te va a tomar más conciencia en ciertas áreas en las que te puedes estar equivocando y que por vicios en la comunicación a veces llevamos, ¿no? Es el caso de la pronunciación, por ejemplo, que muchas veces estamos pronunciando algo a la española y no nos estamos dando cuenta hasta que viene el nativo y nos pone como nos frunce el ceño, ¿cómo me estás diciendo? Y es un poco por eso, porque nosotros estamos diciéndolo con nuestras vocales cuando ellos tienen otros fonemas. Por eso es tan importante que empieces a entender esto de la fonética, que empieces un poco a perfeccionar esas áreas, ¿vale? Por eso hay un coach de pronunciación que te puede ayudar un montón a mejorar y afinar en esas áreas, pero hay muchísimo que puedes hacer por tu cuenta, y si sigues este canal es precisamente para ayudarte y entrenarte en estas áreas de comunicación. Yo siempre digo que es un poco el 80% de la práctica es la inversión pasiva, es decir, es leer mucho,
escuchar también el idioma de forma muy habitual, muy frecuente, porque es la forma en que adquieres mucho vocabulario, en la que aprendes sobre diferentes temas, ganas fluidez. Entonces es como que para comunicar mejor tengo que también ser una persona que escuche con atención. Escuchar bien quizá es de las habilidades más difíciles y es al final de las más importantes para mejorar como comunicador, porque escuchar, todos escuchamos, pero la habilidad de escucha, de tener presencia, ahí por ejemplo te puede ayudar mucho el mindfulness, ¿vale? El hecho de practicar técnicas que te ayuden a tener más presencia plena en el momento en el que estás con la persona y no interrumpirla al hablar. Eso, por ejemplo, es algo que he ido puliendo con los años y aún a veces soy consciente de que estoy interrumpiendo o de que no estoy escuchando muy bien a la persona que tengo delante. Entonces, escuchar sin juzgar, todo eso es una habilidad que desde, por ejemplo, el mindfulness o la meditación nos ayuda mucho a tomar más conciencia de lo que estamos sintiendo, tomar más conciencia de todos los componentes de la comunicación que van más allá del lenguaje, ¿vale? Eso, lo importante aquí también es la calidad de los contenidos que estás escuchando, que estás viendo, que estás leyendo, porque en función de la calidad de esos contenidos, estás tú como comunicador y la capacidad como de generar conversación sobre diferentes temas. Al final aquí una de las habilidades clave es la curiosidad, tener curiosidad por temas diferentes. Y en el caso además, si estamos hablando de la comunicación internacional, estamos hablando de culturas diferentes, de formas de sentir. Ahora bien, muchas veces pensamos que para desarrollar este tipo de habilidades tenemos que ir a países extranjeros, vivir en países extranjeros. Eso está genial y es una experiencia maravillosa. En mi caso estuve en Dinamarca durante un tiempo y fue de las mejores experiencias. Pero si ahora mismo no puedes viajar al extranjero, experiencia tan accesible ahora mismo para ti, hay muchísimo que puedes hacer en casa y es a lo que voy. Yo he hecho muchísimo desde casa y casi donde más mejoré mi fluidez, más que en el extranjero, fue en mi propio hogar y con esa curiosidad, con ese interés por crear un entorno inmersivo. Con internet es más fácil que nunca hacerlo. Es difícil de crear un entorno inmersivo en inglés en tu casa, es que como estamos bombardeados de información, hay muchísima información en internet, tienes muchísimos podcasts, tienes muchísimos libros, tienes muchísimas cosas, no sabes por dónde empezar. Es como cuando dices, bueno, me voy a ver una peli en Netflix en versión original, pero es que ¿cuál veo? Porque esta no entiendo nada. Y eso es una parte muy importante de este proceso, de entender cómo hacerlo. Es decir, no te vale cualquier cosa, sobre todo porque si tú estás mejorando como comunicador y aún no estás en un nivel muy avanzado, hay ciertos temas, hay ciertos tipos de películas, de series que te van a ser muy difíciles de entender. Por eso es mejor que te vayas a series que estén más adaptadas a tu nivel para que les quites los subtítulos. Y las que no lo están dando, a esas sí les puedes añadir los subtítulos. ¿Ves? Es como que tienes que jugar con formas diferentes de adaptar el entorno a ti como hablante intermedio, ¿vale? Es sencillo y tienes un montón de plataformas para hacerlo. Desde Netflix hasta la que a mí más me gusta, que es Ororo, ¿vale? Ororo TV es una plataforma donde tienes un montón de pelis, de series, de todo tipo de National Geographic, de un montón de documentales, un montón de cosas y está súper bien. Es crear ese entorno inmersivo con series, con películas, con vídeos. Luego, en el caso, por ejemplo, de si quieres hacerlo con libros y audiolibros, te recomiendo Script, que es un poco tipo Netflix, pero específico para libros, audiolibros y revistas. Y encuentras un montón de contenido. Entonces ahora tengo estas plataformas, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de muchos libros, si los quieres conseguir, sea el paperback, que son los libros de tapa blanda, como por ejemplo este de Atomic Habits, este es un libro, es paperback, ¿ves? Tapa blanda. Es hardcover, como este de Think Like a Monk, que es hardcover, tapa dura, ¿vale? Me encantaría poder irme aquí a las librerías locales a conseguir estos libros, pero muchas veces no los encuentro ahí, así que lo que hago es irme a Amazon y ahí fácilmente los encuentro, tanto el hardcover como el paperback. A veces un poquito más en España en llegar los libros que tal vez ya están publicándose en Estados Unidos, pero al final siempre puedes recurrir o al Kindle, si además el Kindle es como un poco más accesible. Entonces digamos que tienes diferentes opciones de lectura en función de lo que a ti te guste más. Hay gente que le gusta más el Kindle porque además puedes ir buscando el significado de la palabra. Y esa es otra cosa, ¿vale? Cuando leas un libro en inglés no te vuelvas loco e intentes entender todas las palabras, sino que vete a lo que yo llamo keywords. Las keywords son las palabras que se están repitiendo todo el tiempo. Son importantes para que tú puedas seguir la idea general de lo que te está contando el autor. En el caso, por ejemplo, de Atomic Habits, en este libro
como nos está hablando de productividad, cómo conseguir que los 5 minutos que te contaba sean los más productivos del año, son de palabras en inglés sobre productividad, como how to meet your goals, achievement, accomplishment, habit tracker, porque cada tema de fluidez tiene diferente terminología, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de si quieres mejorar tu fluidez para hablar sobre productividad, lo mejor es que te leas libros sobre productividad como Atomic Habits, The Power of Habit, que leas sobre estos temas, que escuches podcasts, por ejemplo, entrevistas a los autores que te han gustado, o a veces yo, por ejemplo, he empezado por podcasts que me han gustado y del podcast he ido al libro. He escuchado una entrevista, por ejemplo, de James Clear, hablando del tema de los hábitos y tal, y he dicho, qué interesante, pues me voy a leer el libro. Y en el caso de Atomic Habits es un libro que me gusta leer y releer para como integrar mucho lo que dice y empezarlo a aplicar. Aunque lo curioso es que yo, según estaba leyendo Atomic Habits, era como, es que todo lo que dice es total. Por ejemplo, de que crees tu hábito para sumergirte en el idioma y mejorar como comunicador, al final es mucho lo que explicar en este libro, que se basa en eso, que es, en el caso de los idiomas es igual que en el deporte, es totalmente así, es más la frecuencia que la intensidad, es decir, es mucho más efectivo que hagas todos los días un poquito, 10-20 minutos de inmersión en el idioma y de prácticas activas, que hagas un día, solo un día, pues 2-3 horas. Es mucho más efectivo en el largo plazo que lo hagas todos los días por un tema de neuroplasticidad, porque a nivel de lo que estás adquiriendo a nivel del subconsciente es todo por la repetición. Las repeticiones son lo que crean las nuevas conexiones neuronales, entonces es fundamental que haya muchas repeticiones. Por ejemplo, con la pronunciación, por esa razón tardamos un poco más en adquirir los nuevos sonidos del idioma, porque necesitamos muchas repeticiones para adquirirlos de manera subconsciente, ¿vale? La clave está en el aprendizaje subconsciente en el caso del idioma, en el caso de la habilidad de comunicación. Entonces necesitas como repetición y generar el entorno comunicativo y tener como una exposición como más continua, ¿vale? Por eso es una cosa que hemos estado haciendo un poco al revés. Entonces, en lugar de darnos muchas repeticiones, hemos ido, pues voy un día a clases de inglés un día, y con un enfoque más académico. Entonces, si quieres mejorar como comunicador, necesitas ser más como en el caso del deporte, que es una práctica que lo estás haciendo y de forma muy frecuente. James Clear nos habla de eso, ¿no? En su libro nos habla de que nos centremos en los sistemas y que creemos el sistema. Por eso esos 5 minutos en los que dices, voy a crear este nuevo hábito, este sistema, pueden ser los más productivos del año, porque son los que sientan las bases de conseguir tus objetivos en el largo plazo. En este caso, crear un hábito para que mejores como comunicador empieza tanto por lo que sería el sumergirte en los contenidos de forma más pasiva, escuchando y leyendo, y luego también crear una práctica activa. Yo suelo distribuirlo en un 80% la pasiva y un 20% de práctica activa. Una vez que tienes claro esto, pues voy a empezar ahora primero el hábito, que es el más fácil de incorporar a tu rutina, que es el pasivo, porque escuchamos podcasts, es fácil de hacerlo pues cuando vas al trabajo en el coche, mientras estás corriendo en el parque o vas andando a algún lugar, o cuando estás limpiando en casa. Es lo guay de los podcasts y de los audiolibros, que los puedes estar escuchando mientras haces otras cosas. Y tú, si eres profesional y seguro que estás súper ocupado, tienes una agenda complicada, y más además, incluso si sois padres, ¿no? Si además tienes hijos en casa, pues es difícil a veces encontrar esos momentos, esos ratos libres, esos tiempos. Entonces es aprovechar que estás haciendo otra cosa, pues te pones, venga, voy a aprovechar que quiero hacer yoga, pues lo voy a hacer en inglés y me voy a poner este canal de YouTube en inglés. Mientras me tomo el café, en mi caso a mí me gusta mucho, mientras me tomo el café por las mañanas, escucharme un podcast de 20-30. Creando esos espacios en tu rutina de forma que tengan sentido en tu día a día, ¿vale? Porque puedes empezar con mucha fuerza al principio, pero si luego tu rutina va por otros derroteros, al final lo terminas de hacer. Luego, cuanto más fácil sea de aplicar, mejor. Es lo mismo que si coges el gimnasio a 3 horas de tu casa, pues que al final no vas a ir. Casi es mejor que lo cojas en el sitio más cerca de tu casa para hacerlo fácil, ¿no? Entonces, cuanto más fácil, por ejemplo, tener libros de inglés cerca de ti, que crees un espacio en casa para el inglés, vale, pues este es mi espacio, mi rinconcito en casa, donde voy a poner todos mis libros en inglés
y es como mi espacio para el inglés, ¿vale? Entonces puedes poner hasta fotos de Nueva York. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la visualización, la parte de meditación y la parte de entrenarnos a nivel mental. Entonces es cuando tú ya te ves haciendo algo, estás ayudando como al hecho del proceso en sí, ¿no? Cuando estás visualizándote ya haciéndolo. Vision boards, los tableros de visión, que es una fórmula que ayuda mucho a nivel de como técnica para que tú vayas mentalizándote, ¿no? Y es una forma de ayudar a nivel subconsciente a ejecutar ese hábito. Entonces, en este caso, por ejemplo, en un rinconcito de casa puedes poner una foto de Nueva York o de un lugar que te inspire. Yo uso Nueva York como punto de referencia porque es tu voz americana y es inglés americano, pero lo importante es eso, como que ese espacio en tu hogar sea tu espacio internacional, ¿no? Sea tu espacio para conectar con el explorador o exploradora que hay en tu interior y con ese interés por conocer otras culturas, por ese interés por aprender cosas nuevas, nuevas habilidades. La idea es un poco que el espacio, el entorno, te ayude como a verlo cerca, ¿no? Entonces, cuanto más fácil y cuanto más lo puedas visualizar, mejor. De esta manera tan sencilla ya estarías empezando ese hábito, ¿verdad?, de lectura, de empezar a leer libros. Los libros que yo recomiendo y audiolibros que recomiendo, sobre todo si estás en un nivel intermedio y quieres mejorar como comunicador en inglés, porque se trata de desarrollar habilidades sobre todo de liderazgo, de inteligencia, agilidad emocional, de mindfulness, todas estas habilidades que te pueden ayudar muchísimo a nivel profesional, sobre todo cuando estás llevando equipo. O si eres emprendedor y emprendedora y tienes que mejorar tus habilidades de comunicación para la venta, pero te voy a recomendar para que empieces, ¿no? Porque a veces el problema que tenemos es que como estamos tan inundados de información, hay tantos libros, eso a mí me pasa mucho, es muy bien por cuál empezar y al final estás tanto tiempo buscando que casi te lleva más buscar el libro que leértelo. Así que lo que quiero un poco a través también de este canal es darte recomendaciones de libros en inglés que son fáciles, que están bien adaptados a ti como profesional nivel intermedio. Para mejorar como comunicador en inglés te recomiendo además Tu Voz Americana, que es el podcast en el que además traigo un montón de episodios, entrevistas con otros coaches, pero sobre todo también prácticas para que tú escuches en inglés. Y como a mí uno de los formatos que más me gusta para aprender inglés profesional ha sido escuchando podcasts, pensado para ti como profesional y además está adaptado a nivel intermedio de inglés, ¿vale? Entonces, si tienes nivel intermedio de inglés, tienes el nivel adecuado para empezar a escuchar los episodios, empezar a practicar y puedes seguir un poco las recomendaciones que te voy dando en el podcast, puedes utilizarlo un poco como referencia para tú hacer tus propias prácticas en casa, grabándote, hablando sobre los temas que yo hablo y comparándote un poco cómo yo lo hago. En el podcast además te traigo un montón de entrevistas a otros profesionales de la comunicación y del coaching y sobre todo pensando mucho en eso, ¿no? En el tema de que empieces a conocer el coaching aplicado a la comunicación. Al final, el 80% de la comunicación realmente es gestión emocional y el 20% es precisión lingüística. Entonces, si bien es importante la parte de precisión lingüística, es súper importante la parte de tu mindset, de tus emociones, cómo gestionar eso. Entonces, te traigo un montón de coaches, no solo en el área de la comunicación, también de la pronunciación, del speech coaching, el accent coaching, que te pueden sonar más como profesionales que trabajan para ayudar a actores, por ejemplo, pero es que también es un área que a ti, si trabajas en inglés, te va a ayudar muchísimo a ganar más confianza. De verdad, los nuevos vídeos porque te voy a traer un montón de contenido para que este sea el año en el que mejoras como comunicador y consigas ese puesto internacional que tanto te apetece o te sientas por fin con gran confianza para comunicar en inglés.